¿Qué tal? Soy Gema Ortiz, soy psicóloga, educadora sexual, terapeuta gestal, maestra en educación y pertenezco a Instituto EFESA, una institución encargada de impartir educación sexual desde preescolar hasta preparatoria y de formar profesionales y diseñar algunos materiales de educación sexual. Entonces, justamente vamos a trabajar con el tema de educación, importancia de la educación sexual integral o integral de la sexualidad para la prevención del abuso sexual, acoso y maltrato a niñas, niños y adolescentes a nivel escolar o comunitario. Entonces vamos a ver qué podemos aportar. Muchos de los temas que han visto pues tienen que ver con cómo intervenir cuando las situaciones han pasado, cuando las situaciones han tenido repercusiones importantes. Y este tema de educación integral de la sexualidad pues es como una luz, como una línea de esperanza, como un decir, bueno, tenemos que trabajar para que las cosas no sucedan, ¿no? Tenemos que prevenir, que es el fuerte de la educación, así que espero que les sirva, espero que sea de su interés. Aquí están viendo un concepto de sexualidad de un autor que se llama Eusebio Rubio, que por ahí tuvieron alguna conferencia. Este concepto de sexualidad o cualquier concepto de sexualidad que ustedes tengan es muy importante porque de tu concepto de sexualidad pues va a depender el concepto de educación integral de la sexualidad. O sea, ya que tienes claro a qué te refieres con sexualidad, entonces vas a poder saber sobre qué educar. Entonces, pensando, por ejemplo, en la adolescencia o pensando en tu propia edad, podríamos decir que tu sexualidad en este modelo holónico se divide en cuatro partes. Esas cuatro partes son género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad. Esta definición que está aquí en la diapositiva es una definición de la Organización Mundial de la Salud, por lo que este concepto pues realmente es un concepto ya de manejo internacional, pero está agrupado. Entonces dice, bueno, el sexo, las identidades y papeles de género, eso forma parte en el modelo de género. La intimidad, de la capacidad de intimar, de conectar, de relacionarse con otras personas y el apego emocional, eso forma parte de los vínculos afectivos. Y el erotismo, el placer, respuesta sexual humana, excitación, fantasía, autoerotismo y también la prevención de la violencia sexual, por ejemplo, va justo ahí, las infecciones de transmisión sexual, o sea, tanto lo positivo como lo conflictivo va en cada elemento de la sexualidad. Y este, que es pues uno que como sociedad nos cuesta mucho trabajo, es el erotismo. Y luego viene la cuarta parte, que es la reproductividad, que no es solo reproducción. O sea, si tú, por ejemplo, te dedicas a docencia, educar, proteger, ayudar, orientar, cualquier actividad que tenga que ver con trascendencia, también tiene que ver con reproducción. No es nada más la parte biológica. Entonces, todo mundo, esta es una característica de la sexualidad. No importa en qué sentido la ejerzas, no importa si todas se expresan a través de conductas o de pensamiento, de fantasía, etcétera, están presentes en todos los seres humanos. Entonces, fíjense cómo de la definición de la Organización Mundial de la Salud sacamos los cuatro elementos de la sexualidad, porque este autor tuvo mucho que ver con esas definiciones que luego se fueron a internacional. Ahora, si te vas a la parte infantil, los mismos cuatro olones, cuatro partes de la sexualidad, los podemos trabajar así, miren, para niños y niñas más pequeños o pequeñas, tu forma especial de ser niño o niña es la primera parte de su sexualidad. Cómo te relacionas con otras personas, segunda parte de tu sexualidad. Lo que siente tu cuerpo, tercera parte de la sexualidad. Y tu manera de proteger, cuidar, como una mamá, un papá, cuarta parte de la sexualidad. Entonces, podemos explicar el concepto de sexualidad en cualquier edad. Ahora, ¿por qué es importante entender esto antes de hablar de la prevención de la violencia? Porque miren, en realidad, estamos hablando de prevención de la violencia, podemos hablar de prevención de la violencia contra la construcción del género, contra la construcción
O podemos hablar de violencia de género, violencia vinculativa, violencia erótica y violencia reproductiva. Por ejemplo, violencia de género, pues tiene que ver desde cuando en un salón a un sexo no se le permite hacer alguna actividad o se le dice que un color no es, o nunca se le permite leer antes, o siempre se le forma de alguna manera, o son a los únicos que les encargan cargar algunas cosas, etcétera, o simplemente no se te permite alguna vestimenta por cuestión de el estereotipo de género, o, por ejemplo, la transfobia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rechazo a las personas de identidad de género, de minorías o no, o diversa, todo eso también tiene que ver, ¿no? Las formas de violencia que viven los niños y los adolescentes, por ejemplo, son más golpeados en casa los niños y adolescentes hombres, pues eso también tiene que ver con violencia de género. Si las mujeres son muchísimo más víctimas de violencia sexual, bueno, eso también tiene que ver con violencia de género. Violencia vinculativa, ¿a qué se referiría? Aquí es donde viene, por ejemplo, el acoso escolar, ¿no? Eh, el acoso escolar, que es entre pares, la violencia entre pares, o también puede ser la violencia entre docentes, la violencia de una o un docente al alumnado, la violencia relacionada entre padres de familia y la comunidad educativa, todo, violencia de pareja, violencia entre hermanos y hermanas, todo eso es violencia vinculativa. Y luego la violencia erótica, pues ahí es donde entra pues una de las prioridades de por qué pues esta secuencia de capacitación, abuso sexual, acoso sexual, estupro, violación, grooming, sexting, todo eso entra dentro de la violencia erótica. También, por ejemplo, la homofobia, como la orientación sexual va más en este olor y la identidad de género va más en el primero, también podría incluirse así. Y la violencia reproductiva, ¿cuáles serían, por ejemplo? Bueno, pues cuando un adolescente se embaraza y la escuela hace cosas porque deje de estudiar o se impide estudiar porque está embarazada, o el negar información sobre los derechos sexuales y reproductivos, o por ejemplo, con algunas personas con algunas discapacidades, el decidir por ellos y ellas sin informar sobre las consecuencias de esa decisión e impedirles algunas formas de reproductividad, bueno, pues todo eso también es violencia reproductiva. Entonces, si se fijan, realmente la educación sexual tiene todo que ver con la prevención de la violencia, porque muchísimas formas de violencia son parte de los elementos de la sexualidad, de la parte conflictiva de la sexualidad. Pero sí es importante, ahora, déjenme, vuelvo, aquí, aunque está muy sencilla la diapositiva, aquí, si se fijan, las violencias se relacionan entre sí. O sea, una cosa que se ha documentado bastante es que si una persona es víctima o padece alguna de las formas de violencia, es más probable que también vaya a padecer otra forma de violencia. Y además, padecer alguna forma de violencia, entonces te hace más vulnerable. Y además, las violencias pues tienen elementos compatibles entre sí, por un lado, y por otro lado son bastante diferentes como para que a cada una le demos suficiente importancia. Ahora, ¿a qué se refiere un poco las líneas generales de la educación integral de la sexualidad? ¿A qué se refiere? Bueno, pues la educación integral, si ustedes buscan un documento de UNESCO que se les va a pasar de criterios de la educación sexual integral, bueno, pues verán que tiene varias características, que se ajusta a la población, que toma en cuenta la edad, que tiene un fundamento científico, tiene varias características que se ha documentado que la hacen más eficiente. Aquí les resumo algunas importantes. Una, pues está basada en derechos humanos, ¿no? Educar en sexualidad, aparte de que educar en sexualidad es un derecho en nuestras leyes, constitución y varios acuerdos internacionales y nacionales, de todas formas, aprender sobre sexualidad se basa en una línea. Hay veces que no sabemos qué decir, híjole, esto es correcto, esto no es correcto. Bueno, básate en los derechos humanos, ¿no? Entonces, es educar para empoderar sobre derechos humanos también. Está basada en fundamentos científicos, con énfasis en salud, por supuesto.
está acorde al desarrollo. ¿Qué quiere decir? Pues que no voy a dar el mismo contenido en preescolar 3 que en tercero de primaria, que en tercero de secundaria. Obviamente cada grado escolar tiene su propio desarrollo y entonces es acompañando mucho las necesidades de cada edad, de cada grado escolar. Y luego, bueno, está basada en los 4 elementos de la sexualidad, que son los olores que les expliqué hace ratito. Eh, Hay una parte humanista en la educación sexual porque tiene que ver con considerar al ser humano capaz de aprender, capaz de hacerse cargo, capaz de lograr autonomía, de hacerse responsable, de tomar decisiones. Es una postura, que, bueno, esta es como un poco más personal, ¿no? Que refuerza que si el ser humano está en las condiciones adecuadas, saludables, su funcionamiento y también su sexualidad, pues será el ideal, ¿no? También estamos hablando de una educación integral en muchos sentidos. Integral porque debería incluir a la familia, a la escuela, a los medios, a la comunidad, a las políticas, a las leyes. En ese sentido tendría que ser integral. Por otro lado, también integral tiene que ver con el modelo de enseñanza, de aprendizaje, de la educación sexual. La educación sexual, pues no es solo información, ¿verdad? Tiene cuando menos lo ideal, pues su nivel cognitivo, su nivel afectivo, su aprendizaje de habilidad y su aprendizaje social. Estaríamos hablando pues de las habilidades transferibles de UNESCO o de la manera que se le quiere enfocar, pero es un aprendizaje, o sea, sí es algún concepto muy importante que se lleven, que no basta con que sepan qué es violencia para prevenir la violencia, ¿no? Necesita saberse lo que es violencia y luego necesita revisarse el tema en la vida personal y luego necesita saberse qué habilidades necesito para afrontar, lidiar, gestionar con alguna de las formas de violencia y luego la parte social necesitamos crear comunidad donde todo el mundo pueda reaccionar y proteger ante la violencia. En este caso, bueno, estoy haciendo mucho énfasis en violencia, pero en realidad la educación integral de la sexualidad, por un lado, aun cuando quiera el propósito de prevenir la violencia, primero necesita empoderar desde lo positivo. Ahorita vamos a ver un poquito. ¿Por qué más es integral? Entonces, pues abarca aspectos, o sea, educación sexual integral no es solo ver cosas biológicas, ¿verdad? Aún lo biológico también se ve desde lo afectivo, también se ve desde lo social y también se ve desde la habilidad. O sea, es como bastante complejo. Aprendizaje significativo, ¿qué quiere decir? Que si tú vas a trabajar algún tema con el alumnado, con docentes, o tú como director, directora, docente, padre, madre de familia, lo ideal es que cada sesión, cada actividad le deje algo para la vida a la persona. Este aprendizaje, ¿qué me lleva para mi vida aquí en la escuela? ¿Qué me lleva para mi vida en el recreo, en mi casa, cuando ando en la calle, cuando comparto algo en una red social? O sea, necesita impactar en la vida del individuo o de la persona. Y bueno, la gran meta pues sería la salud sexual. Ahora, en la actualidad, la nueva línea de educación integral de sexualidad también toma cosas, por ejemplo, como la psicología positiva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aún los conflictos de la vida sexual, eh, hay que abordarlos desde las fortalezas, desde la posibilidad, desde donde sí. Y esto ha hecho que la educación sexual sea como más linda, como más positiva, como más enriquecedora, más fortalecedora de autoestima y no solamente que eso pues hace mucho se había quitado, ¿no? Educar a través del miedo, educar a través del conflicto, educar a través de que vivan las consecuencias de lo malo, ¿no? Es bastante más positivo. Y luego, pues también hay que tomar en cuenta los nuevos hallazgos de los últimos años sobre bienestar, que hace feliz a la gente, que da bienestar. Por supuesto, el empoderamiento es un tema importantísimo en la educación integral de la sexualidad. La gestión emocional, que bueno, recientemente pues, se les ha solicitado que tengan por ahí más intervenciones con el alumnado en cuanto a alfabetización emocional o gestión emocional
es importantísima también en sexualidad. Por supuesto, no basta con la educación sexual escolar, se necesita involucrar a las familias, necesita haber intervención comunitaria, necesita participar el área de educación, el área de salud, los medios de comunicación, que ahorita, bueno, pues son tan importantes por el gran uso que ahora las redes y todo lo que es la tecnología, internet, implica en sexualidad y en la vida, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado un poquito de las habilidades transferibles. Ahora, la educación sexual tiene por objetivo, primero, construir lo bonito, primero, empoderar. Es decir, sería mucho más difícil prevenir, por ejemplo, abuso sexual directamente entrando a abuso sexual si no has hablado del cuerpo, si no has hablado de que eres dueño de tu cuerpo, si no has hablado de que no tiene nada de malo hablar de sexualidad, si no has trabajado, no solo hablado, ¿no? Sino educado, trabajado, pues que la sexualidad es importante para la vida, que valores asocias a la sexualidad, cómo gestionar la sexualidad, cómo hablar de la sexualidad en casa, por qué la sexualidad es importante y saludable, cuidarla, respetarla, etcétera. ¿Se fijan? Primero realmente necesitas educar en la parte linda de la sexualidad. Y eso ya es un nivel de prevención. Y es el nivel de prevención que tiene que ver con empoderamiento. Y luego, a partir de ahí, vienen recursos especiales para fortalecer autoestima, toma de decisiones, asertividad, capacidad de negociación, capacidad de poner límites. Y ese es un empoderamiento personal, es un empoderamiento del grupo o de la comunidad o del alumnado del salón y también es un empoderamiento social, ¿no? Saludable. Y luego viene la parte directa de el otro nivel de prevención, porque los otros son prevención primaria, y la prevención específica de la victimización, donde ya se habla de las formas de violencia, de cómo evitar, de cómo detener, de cómo denunciar y también de prevenir el ejercicio de la violencia, que es uno de los grandes retos también en la educación sexual. O sea, mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver con violencia sexual, a veces también con acoso escolar, con bullying, se busca mucho trabajar con la víctima, y sin embargo, pues hay que trabajar con quien ejerce la violencia, ¿no? Y con los factores asociados. Ahora, este es un resumen de la Organización Mundial de la Salud de qué factores, desde el modelo ecológico, o sea, como viendo un poco de todas las posibilidades de origen asociados a la violencia. Entonces, bueno, hay factores individuales que tienen que ver, por ejemplo, con salud mental, ¿no? Con la capacidad de gestión emocional. Hay factores que tienen que, de las relaciones que influyen, como la amistad, el amor, la familia. Bueno, de quinto de primaria en adelante, las amistades, los pares, influyen muchísimo en la sexualidad, tanto en la positiva, en la saludable, como en la violenta, ¿no? Por ejemplo, también influyen los espacios públicos, también influyen cosas sociales como las desigualdades de género, algunas prácticas culturales, religiosas y de otro tipo que favorecen la violencia. Y también hay otro nivel de factores culturales, políticos, sociales, económicos. Es decir, la educación integral de la sexualidad tiene mucho potencial. Sin embargo, hay que saber que para prevenir la violencia integralmente, pues se necesita intervenir en todos los factores que influyen. Ahora, vamos a ver algunas evidencias de qué es lo que funciona para prevenir varios tipos de violencia, con un poco más énfasis en la prevención de la violencia sexual. Entonces, este autor, que es pues, un líder internacional de violencia sexual, entre otras cosas, de Estados Unidos, habla de que hay 4 precondiciones que favorecen que una persona violente, en este caso sexualmente, dice, uno de los factores es que no haya motivación para realizar la violencia sexual. Y esto tiene que ver, ahí es donde entra principalmente la educación integral de la sexualidad, la gestión emocional, la capacidad de contención emocional, evitar algunas consecuencias de la violencia recibida
Y luego hay inhibidores internos donde también participa la educación integral de la sexualidad, que es en la construcción del desarrollo moral, en el trabajo con la empatía. La empatía es uno de los grandes pilares para la prevención de la violencia, ¿no? Temor a las consecuencias, es decir, ahí donde es muy importante es pues nuestros contratos sociales, ¿verdad? Nuestros protocolos, nuestros acuerdos, nuestros lineamientos de qué se puede o no se puede. Por ejemplo, cuando sucede una forma de violencia, por ejemplo, en las escuelas. Inhibidores externos, que son los cuidadores, cuidadoras, amistades, redes de apoyo. Ahí es donde participa mucho desde los espacios físicos, la capacitación de docentes, el involucramiento de las direcciones, el que los papás y las mamás sepan dónde se deja a un niño o una niña, dónde no se deja, cuáles son los espacios adecuados, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, el último es la resistencia de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si se fijan, muchos programas de prevención de violencia, les decía, se basan solo en empoderar a que tú digas que no, a que tú pongas un alto, etcétera. Y sí, sí es un nivel trascendental, sin embargo, no es el único nivel, porque si no, dejaríamos la prevención de la violencia pues en manos de la posible víctima, ¿no? Y no es así. Ahora, ¿qué evidencia hay también de que la educación integral de la sexualidad, con un programa adecuado, con una secuencia adecuada, ¿verdad? No, no una sola intervención, no un solo material, o sea, un programa de educación integral de la sexualidad, ¿qué evidencia tiene que puede prevenir la violencia? ¿O cómo participa o en qué ayuda? Bueno, pues algunas de las evidencias son estas. Reduce el acoso escolar, aumenta el comportamiento positivo, reduce la conducta sexual riesgosa y mejora la salud mental. También es muy importante porque incrementa la conciencia, porque todo mundo en la comunidad o en la institución sabe que existen unas reglas que hay que acatar, que hay que respetar, que hay que construir. Provee habilidades para reconocer conductas abusivas y retirarse a tiempo, o sea, la educación sexual ayuda a aprender ese poquito de alerta, favorece la comunicación y la denuncia ante la autoridad cuando hay abusos, reducen el acoso social y el estigma a las víctimas de violencia sexual y, por supuesto, incrementan el autocuidado. Estas cosas no son solo como opiniones, ¿no? Son evidencia de qué pasa después de que se implementa programas de educación sexual con ciertas características. Ahora, nuevamente, también resultados de las investigaciones, este autor que ha encontrado que lo que funciona es la educación integral de la sexualidad basada en la escuela o en este caso también en la comunidad, si es la comunidad la que cumple con esa función, la educación integral de la sexualidad para padres, madres, cuidadores y cuidadoras responsables de la crianza infantil y adolescente, si es trascendental involucrar a las familias, son la principal fuente de educación sexual a las familias, hay que empoderarlas, y el foco que sea positivo, no sea de asustar. Lo otro que ha funcionado es sensibilizar a través de campañas de divulgación pública, que estas adquieren pues, un peso muy importante en el enfoque comunitario. Trabajar con organizaciones, con líderes, con voluntariado, capacitar para el cumplimiento de la ley, tratamiento y abordaje dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que cometen violencia sexual. Entonces, si se fijan realmente, la prevención de la violencia necesita un enfoque como muy integral. Mientras más tenga todos estos elementos, pues mucho mejor. Ahora, otro paquete de investigación de qué funciona para prevenir la violencia, sobre todo en adolescencia, nos habla de estos elementos. O sea, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque quiere decir que si estos elementos están presentes a la hora de educar, tu posibilidad de prevención es muchísimo mejor, es mayor, ¿no? Entonces, son temas que deberían estar incluidos en un programa para prevenir la violencia. Uno, promover normas sociales que protejan contra la violencia. Y estas normas capacitan a las personas de qué hago cuando está sucediendo una violencia.
¿Qué hago cuando veo que en el chat están pues tratando de una cualquiera a una compañera o compartieron una imagen? ¿Qué hago si sé que a una compañera o compañero su imagen sexual ya anda en las redes? ¿Qué hago si alguien está acosando en el camión, en la parada, abajo de la escalera, en la entrada, en la comunidad? ¿Qué hago si un maestro o maestra me está acosando, ¿no? Sexualmente o de cualquier tipo de acoso? Niños y hombres como aliados. A ver, este es un tema muy importante porque pues tenemos un rezago, tenemos ciertos avances en empoderamiento de la mujer, porque no podemos hablar de todas las regiones con la misma posibilidad, ¿verdad? Una cosa es Ciudad de México, otra cosa es Guerrero, otra cosa es Chiapas, etcétera. Pero apoyarse y construir esta capacidad de los varones de poder participar positivamente como aliados y como protectores de la violencia y en contra de la violencia es otro de los ejes muy importantes para prevenir la violencia. Otro es enseñar destrezas para prevenir violencia, promover una sexualidad saludable y para eso pues hay que hablar de sexualidad, hay que diferenciarla de la conflictiva, enseñar a relacionarse sanamente desde la amistad con hermanos y hermanas, cómo es un noviazgo positivo, de qué se trata, cómo nos llevamos, cómo hacer acuerdos, qué hacer con los celos, cómo poner un alto, cómo negociar, cuándo es una situación violenta. Todo eso va ahí. Aptitudes socioemocionales, ya sabemos que sin gestión emocional el conocimiento pues casi no va a ser bien utilizado y el empoderamiento, la toma de decisiones sobre mis recursos, sobre mis conocimientos, sobre mis redes de apoyo, etcétera. Empoderar a las mujeres y a las niñas es un tema que ha funcionado muy bien en algunos programas para prevenir la violencia sexual, incluso pues capacitar más para el trabajo, favorecer los ingresos, favorecer la creación de negocios, favorecer la unión entre ellas, la protección entre ellas, crear ambientes protectores, pues sí necesitamos asegurarnos que nuestras escuelas sean ambientes seguros, que nuestros baños no estén escondidos, que no haya lugares donde sea fácil cometer la violencia, que los salones nunca queden desprotegidos sin autoridad, que en la entrada pues haya seguridad, que no tengamos ahí personas que están buscando niñas para luego darles un dulce, para luego trata, para luego venta de órganos, etcétera. O sea, todo eso tenemos que vigilar qué tan segura es nuestra comunidad, nuestra institución, cómo está la luz, cómo están los caminos, cómo están los horarios del transporte público, en qué horario ya no hay, tiene que caminar 4 kilómetros y eso la expone o lo expone a algunas formas de violencia. Y establecer, obviamente, y aplicar políticas, que bueno, pues, la Secretaría de Educación Pública tiene pues unos protocolos y algunas sugerencias de consecuencias, pero tenemos ahí todavía varios problemas porque si no podemos exigir que vaya a una evaluación, a un tratamiento, a un seguimiento o poner una consecuencia más que proteja más a las víctimas, pues eso detiene mucho la posibilidad, ustedes lo saben, de poder proteger realmente, ¿no? Entonces necesitamos pedir eso que necesitamos para poder tener esa posibilidad de orientar mejor a las familias. Y bueno, riesgos comunitarios, abordaje con enfoques ambientales. La comunidad puede ayudar a crear un espacio más seguro. Hay que involucrar a las adolescentes a crear ese espacio más adecuado, ¿no? Apoyar a víctimas y a moderar el daño. Bueno, pues necesitamos, hay algunos cambios en la Secretaría, necesitamos que en todas las comunidades, en la comunidad más lejana, en la comunidad más pequeña, haya la posibilidad de que una víctima de violencia sea atendida, ¿verdad? Que el daño sea aminorado y que la posibilidad de que se repita la violencia pueda detenerse. Entonces, pues, y además necesitamos que las primeras veces que una persona comete alguna forma de violencia, pues sea atendida de manera integral. Y bueno, este paquete también ha evidenciado que sin igualdad de género
sin igualdad. ¿Qué quiere decir igualdad de género? Pues quiere decir que cualquier persona, independientemente de su género, tenga la misma posibilidad de protección, mismos derechos, mismas capacidades, mismas oportunidades de desarrollo, etcétera. Esta tiene muchísimo que ver con la prevención de la violencia, porque además varias formas de violencia tienen muchísimo que ver también con la masculinidad tradicional. Aquí les ponía algún ejemplo de cómo, por ejemplo, en el caso de la prevención del acoso escolar, del bullying, hay también varias propuestas educativas. Hay varios métodos relacionados con la prevención de acoso escolar. Una tiene que ver, a mí la que más me gusta, pues es la que tiene que ver con el empoderamiento tanto de la persona como del grupo, y también que tenga una parte de empatía, trabajo con empatía, con sensibilización, con buen trato, y que se complemente con una buena estructura de límites adecuados y seguimiento de casos e intervención oportuna. Pero aquí lo que les quería decir, pues es que hay varios modelos. Algunos se enfocan en que quien ejerció la violencia tenga más empatía, algunas se enfocan en empoderar al grupo, nada más les pongo así como los ejes generales. Algunos se enfocan en empoderar, algunos se enfocan en cuidar los espacios, y algunos se enfocan pues en todo, ¿no? Si ustedes quieren ver algunas estrategias, bueno, pues está el programa de óleos, que es bastante famoso, está el programa Kiva, que es también bastante famoso, y bueno, pues hay algunos programas como Second Step, que también trabajan mucho con buen trato y construcción de relaciones saludables en el ambiente escolar, etcétera. Aquí tenemos pues otra autora muy importante también en el tema, que habla, pues tiene como su propuesta de los ejes que serían muy importantes para la prevención del acoso escolar. Nuevamente, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo realmente quiero prevenir el acoso escolar, necesito trabajar en varias líneas con todos estos temas de manera progresiva durante el ciclo escolar o durante un bloque del ciclo escolar, y en otro bloque a lo mejor me dedico a violencia sexual, y en otro bloque a lo mejor me dedico a construir relaciones sanas y gestión emocional, para que realmente pues tenga como más posibilidades. Entonces, pues Díaz Aguado dice, bueno, los ejes son, uno, trabajar en empatía, eso ya lo hemos visto varias veces, hay que trabajar con empatía desde temprana edad, educar en valores, sensibilizar y educar sobre derechos humanos, por supuesto tomando en cuenta toda la educación de la educación para la paz, enseñar habilidades para la gestión de sentimientos, enseñar estrategias para resolver conflictos, aprender a negociar y aprender sobre mediación y las normas y la disciplina. Si se fijan, estamos viendo que coinciden varias propuestas de qué funciona para prevenir la violencia. Hay elementos que se repiten, ¿verdad? En él. Ahora, sí tienen que tener mucho cuidado en cuál es su población más vulnerada, la población que tiene más posibilidad de recibir violencia. Todo el mundo podemos ejercer violencia y recibir violencia. Pero cuando tú haces una estrategia educativa, sí tomas en cuenta quienes están más en riesgo. Entonces, en este paquete de investigación que les mencionaba hace poquito, que es pues, también un estudio bastante reciente, dice, las personas que tienen maltrato físico infantil, que tienen violencia intrafamiliar, las personas que se basan o las culturas que tienen una construcción de la masculinidad tradicional, que se asocia a machismo, a superioridad, a validar violencia, a uso no cuidado de la sexualidad, las normas de género tradicionales, que yo creo que ahí tendría mucho que revisar pues con sus grupos, en sus escuelas, en sus comunidades, porque muchas veces como escuela sí repetimos estas normas tradicionales de género que quitan poder a uno, que hacen que otro piense que puede ejercer la violencia, ¿no? eh, que, que, que asocian la sexualidad, por ejemplo, el conocimiento y el empoderamiento sobre sexualidad en la mujer a todavía a una mujer que no tendría por qué saber esas cosas. Todo eso hace pues muchísimo daño, ¿no?
el consumo del alcohol, la situación, la circunstancia de pobreza, la desigualdad de género, la violencia comunitaria, las normas sociales que apoyan la violencia y que pues nosotros podemos asumir, pues es que así se usa en esta comunidad, ¿verdad? Sin empezar a cuestionar, sin sensibilizar, sin decir, pues esto tiene que parar, hay otras formas de vivir, y leyes y políticas débiles que también podíamos irnos a la institución que las tuviera. Entonces, todo eso hace que la población sea más propensa a vivir violencia. Ahora, estas son, ya no los voy a comentar tanto, pero en algún reporte de violencia contra los niños y las niñas de la Organización Mundial de la Salud, pues también nos habla de que hay circunstancias en las que los niños pequeños son más vulnerados. Hay circunstancias en las que son las niñas las personas más violentadas. Hay circunstancias en las que son las adolescentes. Hay otras en las que son los adolescentes. Hay otras en las que no tiene que ver con el género, tiene que ver nada más con la edad. Hay otras donde no tiene que ver ni con el género ni con la edad, tiene que ver con la situación económica. Es decir, cuando tú poco a poco vas conociendo eh, qué factores, en qué tipo de violencia es más vulnerable un tipo de población y tú desarrolles una estrategia educativa, cuando tú pones casos, cuando tú pones situaciones, cuando tú pones ejemplos, que es algo que además funciona mucho en la educación sexual adolescente, casos, ejemplos, tienes que buscar ejemplos que tomen en cuenta a estas poblaciones que son como más vulneradas. Ahora, por ejemplo, aquí en la encuesta de discriminación de la Ciudad de México de la EDIS 2017, que es muy parecida a la nacional y que va a seguir siendo así mientras no trabajemos pues durísimamente con estas poblaciones. ¿Cuáles serían tus poblaciones que es más probable que sean violentadas por acoso escolar, por violencia comunitaria, e incluso de docentes hacia el alumnado o que tengan violencia sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esas poblaciones que tienes que proteger empoderando, por ejemplo, las personas indígenas, los hombres homosexuales, las personas de piel morena, las personas en situación de pobreza, con distinta lengua, los adultos, las personas que están en la adultez mayor, las mujeres, personas con VIH o con SIDA, personas con discapacidad, las mujeres lesbianas, las personas de estatura muy baja, las personas de la diversidad sexual o minorías sexuales, las personas que son de otro estado de la República, las personas con una apariencia o modo de vestir diferente, las personas con sobrepeso. Por ejemplo, en la nacional, pues también aparecen, por ejemplo, las personas que son testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te fijas, estábamos hablando de que si tú tienes una forma de violencia, es más probable que tengas otra forma de violencia. Si tú te fijas y volteas a ver tu comunidad, pues varios niños, niñas y adolescentes de tu comunidad padecen de varias formas de violencia porque tienen varias de estas características que son las poblaciones más lastimadas en nuestra sociedad en México. Entonces, nuevamente, pues tendrías que trabajar mucho para empoderar y prevenir. Ahora, la prevención de la violencia eh, tiene varios niveles de prevención. Me parece que ya lo he hablado un poquitito, pero por si acaso. Uno, empodera desde lo positivo, desde la sexualidad positiva, desde ser dueño, desde asertividad, desde autoestima, comunicación, capacidad de negociación, reconocer tus fortalezas, reconocer tu valor. Eh, otro, Otro nivel de prevención es para poder detener cuando hay una situación de riesgo y evitar situaciones de riesgo. Otro nivel es revelar la violencia. Cuando ya ha sucedido, poder decirla para que se detenga la violencia y para que pueda empezar el proceso de resiliencia es importantísimo para que el daño sea menor y prevenir el ejercicio de la violencia. Entonces, bueno, aquí venían algunos conceptos que tienen que ver con prevenir, que tienen que ver con empoderar, que tienen que ver con hacer poderoso a una persona o grupo que está desfavorecido. Y para eso, pues se requieren de varios recursos,
como pueden ser recursos personales, recursos de la comunidad, el grupo, tienes que empoderar al grupo y recursos colectivos, ¿no? Por otro lado, aquí lo que queríamos insistir es en la prevención situacional de la violencia. Entonces, ¿qué quiere decir la prevención situacional de la violencia? Que las casas, que las escuelas, que las comunidades no sean el lugar óptimo para prevenir la violencia, que haya ventanas, que no haya salones cerrados, que no haya pasillos oscuros, eh, que, vamos, que si yo quiero cometer un delito, sea mucho más fácil que me vean, que me detecten, que me denuncien en la institución en la que tú estás. Y seguramente puedes hacer varias cosas para crear ahí y promover en las familias que no sea la circunstancia geográfica, física, la que está favoreciendo la posibilidad de la violencia. Aquí tenemos un ejemplo. Se aplicaron unos cuestionarios sobre desarrollo sexual a alumnado, por ejemplo, en este caso es secundaria, y se comparó algunas conductas que resultaba diferente significativamente, estadísticamente significativa, entre las personas que habían recibido educación integral de la sexualidad en la escuela de las personas que no la habían recibido. Entonces, por ejemplo, bueno, pues obviamente que quien ha recibido educación sexual escolar tiene más conocimientos, tiene mejor posibilidad de compromiso de pareja, son menos infieles, se sienten menos presionados y presionadas por su pareja en las relaciones de noviazgo, porque aquí, si se fijan, tienen, ¿qué quiere decir? Pues que tienen más capacidad para construir relaciones sanas y para detener la violencia en el noviazgo. Hay menos incidencia de maltrato por la pareja, por eso uno de los temas era ayuda a construir relaciones saludables, enséñales cómo es el amor bonito, cómo es la amistad saludable, y tienen menos experiencia de abuso sexual infantil y de abuso sexual actual. O sea, lo han vivido menos en el pasado y lo están viviendo menos en el presente. Entonces, bueno, pues es otra corroboración de cómo la educación sexual integral favorece. Entonces, bueno, como ejemplo, en el instituto tenemos un programa de prevención de la violencia que tiene todos estos elementos, y es nada más como una invitación a que sí va a ser importante. A ver, este es un nivel de capacitación muy importante, hay que sensibilizar, tienes que estar formado, formada. Sin embargo, pues hay muchas cosas más que necesitamos. Necesitamos, pues, un Centro Nacional de Educación Sexual. Necesitamos que todas las personas que ahorita se están formando que en cualquier área de la educación, que ahorita están formándose como profesionales, tengan ahí su formación profesional en sexualidad de base para que cuando salgan a las escuelas ya tengan esa formación. Necesitamos programas, materiales específicos por grado escolar, con buena metodología. Y aquí otra cosa muy importante es que comprenda o sepamos que la educación sexual es algo padre, es algo lúdico, es algo con metodología interactiva, es algo que toca los conocimientos y los afectos, que da seguimiento a las habilidades. Es decir, si necesitas apoyar a los y las docentes para que puedan tener recursos adecuados para poder dar esta educación preventiva pues de la manera más consistente y positiva posible. Entonces, bueno, la verdad es que ahora hay instituciones, recursos en línea que te pueden servir, que bueno, hay que tener algunos criterios para elegir cuál me sirve, cuál no, y les puse algunos ejemplos que quizá les puedan servir. Les puse ejemplos de videos porque, bueno, pues es algo que ya está muy elaborado, es una forma muy padre de dar a conocer pues algunos aprendizajes básicos, pero a partir del video, pues necesitaría como pensar de qué manera podemos llevar a cabo esta estrategia. Entonces les voy a pasar algunos videos, les recomiendo también algunos sitios. Por ejemplo, hay un sitio que se llama el Aula de Elena, que está padrísimo para temas de gestión emocional en la infancia. Tiene ahí un emocionario musical
hermoso, con imágenes, puedes descargar audios, como para que cada día podamos trabajar en el aula, en la mañana, después del receso, al final del día, gestión emocional, o está, por ejemplo, pues el canal de YouTube de La Ranita, que tiene mucho, y que bueno, la autora por la que se basan esos materiales, pues tiene un libro con un CD, también tiene para preescolares, que es gestión emocional, es atención plena, que está muy documentado, que ayuda a la gestión emocional, que ayuda al bienestar, que ayuda a la felicidad y que incluso ha demostrado ser muy buena para ayudar a la capacidad de resiliencia, aún en poblaciones con muchas necesidades e inmersas en la violencia. O, por ejemplo, bueno, ustedes, hay por ahí está el canal de YouTube de Fundación Paz, que tiene muchos videos para poder trabajar con niños y niñas, que tiene que ver con violencia sexual, pero que también habla del cuerpo, de hacerle caso, o sea, no siempre está hablando del tema, pero todos los temas que pone sirven para prevención de violencia sexual, se pueden usar muchísimo, sobre todo como de primaria baja. Eh, por ejemplo, bueno, el Instituto FESA tiene un canal que tiene bastantes videos que pueden servirte para compartírselos a mamás, a papás, a docentes sobre sexualidad. Es decir, pues sí tenemos varios recursos para que no sufras tanto, pero bueno, hay que darse la tarea de coleccionarlos, bajarlos y decir en dónde me serviría mientras se les ofrece, por lo que tendrían que ofrecérseles, ¿verdad? Un buen programa bien diseñado, con un diagnóstico inicial, que esté a la mano de todo, adaptado para las comunidades, para que realmente puedas exigir algo, pues que tengan tus docentes recursos para hacer. Entonces, les voy a pasar algunos ejemplos. Eh, Espero que más o menos haya quedado claro, perdón que es como muy conceptual, pero bueno, pues así es de compleja la educación sexual y sin embargo, pues es un recurso súper, súper importante. Bueno, perdón, faltan unos mensajes. Tenemos una figura, a ver, papá está siendo cada vez más importante, más presente, más afectivo, más involucrado integralmente. Incluso tenemos papás pues, que se encargan, son ellos quienes se encargan de sus hijos e hijas, ¿no? Y eso va creciendo. Sin embargo, eso no es la generalidad. Todavía hay mucho por hacer. También tenemos muchos papás pues, que no están presentes. Y papá necesita más recursos para educar de manera más prudente en sexualidad. Ahora, tenemos una gran aliada que es mamá. Mamá es todavía una fuente, la principal fuente de educación sexual en la familia. Es una persona que te puede ayudar mucho, es una persona a la que necesitas, o sea, vas a educar a todo mundo, ¿no? Pero si quieres construir alianzas, si quieres construir fortalezas, si quieres motivar, si quieres comprometer, dale recursos a esta gran aliada que te puede ayudar muchísimo a prevenir la violencia. Ahora, a mí me gusta mucho este mensaje de Brené Brown, que es una persona que también les recomiendo mucho, que trabaja mucho con empoderamiento, con vulnerabilidad, y dice, cuando llegas a un lugar en donde entiendes que el amor, la pertenencia, tu dignidad es un derecho de nacimiento y no algo que te tienes que ganar, todo es posible. Pues tendríamos como que partir de ese derecho a que nuestras niñas, niños, adolescentes, nuestros docentes, nuestras docentes, directivos, eh, tienen derecho a vivir en esa comunidad libre de violencia, ¿no? Y podemos avanzar muchísimo, que podemos lograrlo y que creemos en un ser humano que es capaz de tener esta sensibilidad. Pero tenemos que colocarlo como una prioridad, sin duda. Entonces, bueno, muchas gracias. Ahorita os voy a pasar los videos, pero como para cerrar la parte de las diapositivas. Y aquí quise poner pues también a este papá nuevamente para decir que es una figura que se puede empoderar, que le pueden dar recursos, que también es muy importante en la educación,
que no se trata solo de decir en qué momentos es violento, se trata de decir cómo ser saludable, cómo gestionar, cómo ser amable, de protegerlo también de muchas formas de violencia. Y sacar lo mejor del ser humano, que también es el hombre, también empieza desde preescolar, ¿no? Por todo el movimiento social que tenemos, entonces tenemos que pues, trabajar con ellos. Te voy a pasar este videíto. Este video, pues es un video español. A los niños y a las niñas por ahí de primero, segundo de primaria les vuelve loco, le fascina. Y es un video donde pues te enseña qué es el acoso escolar, porque hay escenas repetitivas de violencia. Te puede servir para ver que a veces es difícil saber cómo reaccionar, cómo denunciar ante el acoso escolar. Te puede servir para que quienes acosan se den cuenta de que lastiman y que puedan pues parar, reparar o construir un poquito de empatía, ¿no? Nada más al último, eh, viene un pedacito donde, bueno, ya entonces se perdona y son amigos. Ese pedacito nada más yo lo quitaría porque antes de eso hay que reparar, hay que aprender, hay que disculparse, hay que crear un ambiente seguro, etcétera. Pero les encanta y entonces se puede trabajar y ya dijimos, tú pones el video y luego después de poner el video necesitas trabajar alguno de estos ejes, ¿no? Por ejemplo, vieron por qué algunos de los ratoncitos veían que el ratoncillo estaba siendo acosado y no podían reaccionar. A veces ustedes también tienen miedo de que se les pasa. ¿Qué tal que ponemos una pieza musical para que dibujemos ese miedo? Oigan, si ustedes supieran dónde está la oficina de la dirección, si por ejemplo invitas al director o la directora o personal de trabajo social o psicología a ir al salón y decir, oigan, si alguien tiene miedo pero tiene algo que decir, conmigo pueden venir o podemos hacer ese tipo de buzón o podemos hacer una página de internet para que haya un mecanismo de denuncia segura, etcétera, ¿no? Ese sería como un énfasis. O, por ejemplo, a lo mejor podemos hacer el énfasis de darse cuenta de que lastimaba, porque alguno de los ratoncitos pues, no se daba cuenta. Entonces, a lo mejor ahí tú puedes trabajar en el grupo. Bueno, vamos a ver, vamos a poner una fantasía de un recuerdo de cuando tú has ofendido o lastimado a alguien, ya sea queriendo o ya sea sin darte cuenta al principio que lastimabas, ¿no? Bueno, vamos a hacer una carta de que te das cuenta con el video y qué le escribirías ahora a esa persona. Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer una manualidad de tu promesa de cambio, de tu compromiso. Bueno, pues ahora vamos a poner en una cartulina los nombres de todos y cuando tú hayas dado un paso para cumplir ese compromiso, pues te vas a poner aquí una carita y a todos los que han dado pasos, pues le vamos a dar un aplauso. ¿Sí me explico? Es decir, utilizas el video, pero luego lo acompañas de una estrategia educativa. Entonces vamos a verlo, a ver qué les parece. Al ratoncillo diminuto le hacen bullying. Me llaman el ratoncillo diminuto porque nací siendo más pequeño que mis hermanos y cuando iba creciendo era más pequeño que los otros ratones de mi edad. Mis padres siempre decían, ya pegará el estirón. Pero pasaba el tiempo y siempre medía igual. El estirón se quedó ahí. A mí nunca me importó ser pequeñito porque tenía sus ventajas. Mis padres me querían mucho y siempre estábamos jugando. Dicen que siempre estaba riendo. Pasó el tiempo y me apuntaron a la escuela donde conocí a muchos ratoncillos como yo, aunque siempre estaba solo cuando no estaba en clase porque no tenía muchos amigos. Yo creía que sí, pero aprendí a diferenciar los que verdaderamente sí lo son. A la hora del patio, algunos que yo creía amigos me venían a buscar y me mandaban a hacer cosas para luego reírse.
Siempre se burlaban de mi pequeño tamaño y de lo enorme que son mis orejas. Me hacían bromas de mal gusto, juegos para hacerme daño, siempre con la finalidad de reírse de mí. El resto de alumnos no se atrevían a decir nada delante de ellos, ya que podrían ser el blanco de futuras burlas. Me entristecía mucho cada vez que eso pasaba y muchas veces lloraba. Tampoco me gustaba ver cuando se lo hacían a Bolita, el ratoncito gordito de clase. No nos dejaban jugar a fútbol con ellos. Siempre acabábamos solos Bolita y yo. Nos ganaban por una paliza y luego se reían como siempre. Así que cuando llegaba a casa, jugaba con mis padres o hermanos porque nunca me invitaban a los cumpleaños. Recuerdo que me decían que ya no reía tanto como antes. La primera vez que se lo conté a mamá, se puso muy triste y me aconsejó que se lo contara siempre, que no lo escondiera y que lo hablara con la profesora. Me gustaría que todos mis compañeros contaran conmigo siempre, y no solo para reírse de mí. Por eso hago esta redacción y la expongo hoy a toda la clase. El ratoncillo se secó las lágrimas y acabó su exposición. Toda la clase se quedó muda y perpleja, hasta que de pronto un compañero de clase se levantó y dijo: «Yo te apoyo, Diminuto. He visto lo que te hacen y no me gusta. Los que lo hacen son los que están al final de la clase sentados». Y perdona por no decir nada antes, tenía miedo. «Sí, yo también lo he visto», dijo otro compañero. Y así sucesivamente se fueron levantando varios ratoncitos y se pusieron al lado de Diminuto. Si volvían a meterse con él, lo harían con todos ellos. La profesora se quedó callada y les dejó hacer a ver si solucionaban entre ellos. De pronto, uno de los ratoncillos acosadores se levantó y dijo: «Diminuto, no sabía que nuestras bromas te hacían sentir tan mal. Perdóname», dijo avergonzado. «Me pongo en tu lugar y a mí tampoco me gustaría que me lo hicieran. Prometo que las cosas serán diferentes a partir de ahora». Así fue como el ratoncillo Diminuto se hizo de querer y se convirtió en lo que es, un ratón diminuto, pero con un corazón enorme. Fin. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Les gusta mucho los grupos? Es bastante lindo, tiene buenos conceptos. Enséñalo a ver si te parece y es pues totalmente descargable. También, por ejemplo, en la página de Copred, también hay algunos materiales sobre prevención de acoso escolar. Aquí tenemos otro que se llama ¿Y tú de qué lado estás? Se lo voy a pasar. Este video para lo que te sirve es para poder trabajar con el grupo espectador, para que el grupo participe, para que el grupo detenga, para que el grupo sea una fuente de protección. A mí también me gusta mucho. Ahora, nuevamente, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, como grupo, ¿cómo podrías reaccionar? ¿Y cómo podrías reaccionar saludablemente? Porque de repente puede ser que yo quiera proteger a alguien y me vuelva violento o violenta también para proteger, o que humille, o que devalúe. O, por ejemplo, de repente puede pasar en un grupo que unas niñas pues están en contra de una conducta violenta que hizo otra niña, entonces crean una alianza y entonces empiezan a excluir, cosas así. Entonces, sí es muy importante que digas, bueno, ¿cómo podríamos apoyar? O, por ejemplo, desde la empatía, desde la perspectiva de la persona que violenta, decir, a ti, ¿qué te serviría que el grupo hiciera
para que te des cuenta que estás cometiendo un error. Porque muchas veces pasa que el acoso puede llegar a empezar como una forma de actuar que de veras la persona puede no darse cuenta del efecto que provoca. A menor edad, mientras mayor edad sea, pues más va a estar consciente tanto que fue intencional como que quiso hacer daño, ¿no? Entonces le voy a pasar este video a ver qué tal les parece. I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. Thoughts, emotions swirl. I wanna be the man that saves the world, yeah. The world is full of super problems, so we made up a Superman, but he is just imaginary. And here we stand without a plan, with new ideas and innovation. Man still cannot tame creation, and though I'm told I'll never fly, that doesn't mean that I won't try. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirl. I wanna be the man that saves the world. Count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirl. I wanna be the man that saves the world. Está muy padre, ¿no? Aquí, por ejemplo, incluso el nombre del video de tú, de qué lado estás,
Podría ser que tú digas, bueno, pues vamos a hacer una manualidad, ¿no? Aprovechando alguna asignatura de artes, donde cada quien pues haga una pulsera, algún objeto, donde un grupo pueda decir, nosotros estamos en contra de la violencia, yo estoy del lado de la protección. Muchas veces en el acoso escolar, bueno, una de las características muy importantes del acoso escolar es que justamente la víctima piensa que no puede defenderse, tiene miedo y ve lo otro como una situación sin escapatoria, ¿no? Entonces, pero ciertamente sucede que muchas veces quienes acosan, pues es una, dos o tres personas, y como es acoso escolar, pues es entre pares, son de características semejantes, y no nos damos cuenta de que realmente somos mucho más las personas que podrían proteger y ayudar. Entonces, en ese sentido, pues me parece que podrían hacer incluso alguna actuación, incluso un día venir con un color de una playera para decir yo estoy en contra de la violencia. Todo ese tipo de actividades pues son muy poderosas para reforzar el aprendizaje. Aquí les voy a poner otro video que es más como para secundaria, eh, pues que también habla de poder pararse, ¿no? De poder detener, habla de poder ofrecer como compañía, de dar la mano, y habla de que aún si eres de los grupos que molestan, puedes parar, puedes cambiar. Y también habla, pues habla de cuestiones de género, ¿no? Porque todos estos comentarios, burlas, etcétera, tienen que ver mucho con la masculinidad tradicional. Vamos a ver si les gusta. Yo lo he aplicado en secundaria, les gusta bastante. Y es que el tema de los aliados en cualquier forma de violencia, de aprender a ser una persona aliada, de cómo responder, pues es un tema muy importante. Ya sea que el rechazo sea por el color de piel, porque viene de otra ciudad, por una discapacidad, o en este caso específicamente por orientación sexual, pues que es un tema que tiene que abordarse porque la diversidad es una de las poblaciones también más violentadas en las escuelas. Vamos a ver qué les parece. Hey, all right, what's up? Good day? Tell me that. Where did you go? I bought like 50 albums the week before the tickets came out. Oh, okay. So, we're alone now. Come on, there's people around. There's nobody around. Come on. Trust me. And secondly, and then Mr. Killer pulls up in the car. We knew it. Is that bored, is it? None of your business who it is, right? Ah, gives a kiss. Look who it is. No one holding your hand today, is there?
I'll hold your hand. Yo sé que a veces el tema de la diversidad puede costar un poco de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de videos son bastante suaves, bastante sutiles, bastante amigables y en general pues hemos visto una respuesta muy buena. Es poder decir, es simplemente construir una sociedad donde eres más amigable, donde te están enseñando una forma positiva, asertiva, clara de tener una postura. Entonces, nuevamente, a lo mejor tú aquí podrías decir, bueno, ¿en qué circunstancias de tu vida te hubiera gustado que alguien te echara una mano, ¿no? Que alguien dijera, estoy contigo. Bueno, evidentemente vas a encontrar que cualquier adolescente ha tenido una circunstancia así. O, por ejemplo, puedes decir, bueno, vamos a hacer una historia donde alguna vez alguien te ha apoyado, alguien te ha defendido, alguien le ha dado valor a lo que sientes, a lo que piensas. Vamos a construir cuentos, ¿no? Y luego vamos a contar un poco de estos cuentos. Es como tocar el corazón para a partir de ahí, pues sacar lo mejor que tenemos y poder defender cualquier comunidad. Pero, pues, perdón, estos ejemplos son muy claros y específicos para este tipo de violencia, pero en el grupo lo puedes trabajar para lo que cada quien necesite, a cada quien le represente. Le voy a poner otro video que bueno, a lo mejor en los subtítulos se podría tallar o no, pero es un video que a mí me gusta mucho porque, a ver, hay muchísimos videos con los que tú puedes trabajar el envío de imágenes sexuales, el sexting, que inicialmente es un tema que puede ser voluntario, que puede ser algo que pues nos gustábamos, quisimos dar pasos que pensábamos que eran seguros, es parte de la expresión erótica, etcétera. Sin embargo, a ver, no por eso no se va a decir, ok, pues es parte de tu expresión. Realmente el sexting pues, es una conducta sexual riesgosa, es imprudente, tiene muchas consecuencias y lo que hay que enseñar es que pues lo que tiene que ser privado necesita mantenerse privado y que pasas a la línea de compartir en línea y eso pierdes totalmente el control, ¿no? Pero luego hay el reenvío de sexting, que esa es una forma de violencia, y luego hay el sexting por venganza, y luego hay el sexting como acoso sexual, estar solicitando imágenes sexuales o estar enviando imágenes sexuales, donde no es recíproco, donde no es bienvenido, donde causa malestar, donde hace daño, y entonces, y bueno, incluso pueden conformarse algunos delitos. Pero aquí, una de las cosas, a ver, el sexting, el envío o el sexteo intencional,
ha provocado suicidios en adolescentes, ¿no? Estos suicidios en adolescentes tienen que ver con no soportar el acoso social posterior al sexo, posterior al reenvío de las imágenes sexuales. Entonces, por un lado trabajas pues desde sexto de primaria, el cuidar la privacidad, el empoderarte positivamente del cuerpo, el saber que alguien que te quiere no te va a estar pidiendo conductas que te hacen daño, etcétera. Pero por el otro lado, tienes que trabajar cuando ya sucedió. A ver, tu vida es más importante que esto que está pasando. Y cuando ya sucedió, tú puedes poner en riesgo la vida de alguien con tu respuesta de acoso, ¿no? Y ten cuidado otra vez de qué lado estás, porque se comete una imprudencia, pero quien comete el delito es la persona que reenvía el sex, no, las imágenes sexuales. Entonces, por eso me gusta mucho este video. Vamos a ver qué les parece. Es para secundaria. What's going on? What are we doing here? I'm done. Wait, look, can we just think about this? Everyone knows. They think I'm dirt. Even my mates won't talk to me. I just want to disappear. We can't run from it. We can try. It's a mess, yeah? It's not fair. What have I done wrong? I start to feel electric. Your sonic static flows. It starts to take me over. Robotic submissions go. I wanted to show him how much I liked him. I wanted to do it. Why don't you take a picture of me, Yeah. It was fun, all right? Yeah, fun. And stupid. All I did was take a picture and send it to my boyfriend. What's wrong with that? 5 pictures. It was just between us. I wasn't starting something public. It's not my fault. But as soon as you hit that button, it's out of our control. You can't undo and you can't go back. So, but it's been concept. Yeah, I get that it's been concept, but I'm gonna like them. What is that?
looking hot, Dirty D. Yeah, I looked you up so many hits. Yeah, whatever, Jez. Get out of my face. So, like, you're gonna upload some more pics or, like, a video or something? I'm not in the mood. No. Seriously, like, are you like a glamour model now or something? What are you talking about? Dirty D, yeah? We've been checking them shots out. Everybody has. What shots? Oh, she doesn't know yet. What have you done? What, you think I did this? Who else? They only went to you. I know, just chill out, yeah? Chill out! They're up on my side. Over 200 hits, Si. Well, start talking. What happened? What? I sent them to Jay. Why? I just wanted to. I wasn't thinking, Dee. Call him. Dee. Call him! Voicemail. I can't believe that you've done it. Babe, come on, please. Don't touch me! Hey, I didn't upload them. It's not my fault. So what have I done? What? You have no idea! Someone uploaded the photos to a group called Dirty D. Now they're out there, online, for anyone to see. Thousands of people have seen me. Every day I get texts asking me to do stuff. People won't leave me alone. People harassing me, telling me I'm dirt. Everyone knows. Everyone. I'm not going back there. It's not gonna stop. Everyone knows, you said it yourself, I can't undo, I can't go back. But we don't have to leave. We've got to think about the future. Future? What future? Work? University? What about when someone who wants to give me a job searches my name? What then? Well, we'll just have to face that if it happens. We can't stay here all day. Let's go home. Home? Mum will have found out by now. She'll tell Dad. He'll find out anyway. He'll flip. It was just a stupid mistake, right? You think I don't know that? Si shouldn't have gone and sent them to Jay. Stop blaming everyone else. You sent them first. We have to face up to it. What's the point? The damage is done. It's over. That's how you want to do it. Run away from the shortest glamour career ever. Don't let's make another mistake. We've got to fight back. We can start putting this right now. We can take the page down and there'll be someone at school that we can talk to. Just because you made one bad choice doesn't mean that you have to make the wrong one next time. Like, right now, you can sit here talking to yourself all day like some freak, or we could go home, crash out, watch a movie. Shut up. Because I don't know about you, but it's been a long night and it stinks in here. I'm serious. So am I. It smells like something died in here.
You've got to always think before you send or share. Think about how it will affect others and yourself. Remember, pictures you take and send may become public and permanent, and the police may get involved. There's always somewhere you can go for help and advice. And if things go a step too far, report directly to ClickCEOP. Bueno, aquí por ejemplo tenemos en dónde se pueden denunciar algunas cosas, pues tenemos la policía cibernética, tenemos hace poco tiempo el sitio de Te Protejo México, que también se pueden denunciar algunas situaciones relacionadas con violencia sexual en línea. Tenemos incluso, pues podemos apoyarnos cuando hay alguna situación, pues siempre nuestro supervisor y supervisora, ¿no? Pedir orientación, etcétera. Entonces, creo que es un tema, creo que es un video lindo. También es un video donde puedes trabajar con padres y madres y decir, a ver, las situaciones muy difíciles de la vida, vamos a tener que afrontarlas, vamos a tener que apoyar. No se trata de disculpar, no se trata de no saber qué es lo correcto, pero sí se trata de construir resiliencia juntos y de que muchos errores de la vida vamos a tener que superarlos, ¿no? Y bueno, aquí a lo mejor podemos trabajar con el alumnado, cuando he cometido yo un error, cómo me culpo cuando cometo un error, qué necesito de los demás cuando cometo un error, la autocompasión. O me puedo ir por la parte de cómo reaccionaron los demás, cómo se burlaron de ella, o me puedo ir por la parte de pues, qué pasó con él, o sea, no le pasó nada, se lo compartió con un amigo, era algo que se había compartido en intimidad, eso qué es traición, es lealtad, qué tipo de pareja es, tú por qué cosas terminarías por una relación de pareja, si pudieras hacer un acuerdo con tu pareja, para prevenir este tipo de situaciones, cuál sería tu acuerdo, qué le propondrías, etcétera, ¿no? Todo eso se puede trabajar. Y bueno, vamos a poner un videito muy pequeñito que es sobre consentimiento. Este video se puede poner, la verdad, casi en cualquier edad. Está como muy caricatura, pero todavía es bien vivido por adolescencia. Y bueno, definitivamente se puede poner en primaria. Incluso podría trabajarse un poquito en preescolar. Y habla sobre el consentimiento, que es un tema muy importante en prevención de todos los tipos de violencia, es un tema muy importante en prevención de abuso sexual y en particular en el tema de acoso sexual, ¿no? Está muy práctico, está muy sencillo, te puede dar la oportunidad de decir, bueno, a ti, pues a las del grupo y a los del grupo, cómo se vale acercarse, cómo no se vale acercarse, qué es un piropo, qué pasa de ser piropo, cuáles tocamientos son inadecuados, ponte un letrero de a mí me puedes tocar de esta manera y me puedes tocar de esta otra manera. El tema de pedir permiso es un tema también muy importante, por ejemplo, en preescolar, el tema de pedir permiso para te puedo abrazar, te puedo besar, te puedo saludar de esta manera, pues es un tema importante para el avance de la socialización. Vamos a verlo, tiene algunos conceptos importantes sobre, o sea, que no te pueda decir que no significa que estoy consintiendo, y aquí habría que complementarlo con la definición de acoso sexual y que los grupos pudieran hacer sus acuerdos, ¿no? El acoso sexual se vuelve más importante pues, de sexto de primaria a tercero de secundaria como tema a trabajar. Vamos a ver.
Día 26. Me he infiltrado completamente entre los humanos. Mi disfraz es perfecto. No tienen idea. Lo más complicado para mí son las interacciones sociales. Es lo único que aún podría revelar mi verdadera identidad. Por ejemplo, a veces mis amigos corren a abrazarme, pero a veces no quieren que los abracen o que los toquen. Es muy confuso, y no quiero asustar ni lastimar a alguien. Me dijeron que uno nunca debe tocar a otro humano sin preguntarle primero. En la naturaleza es muy fácil saber cuando alguien no quiere que lo toquen. Los humanos son diferentes, y no siempre son fáciles de entender. Tienes que tener consentimiento antes de tocar a alguien. Eso significa que el humano tiene que acceder verbalmente. Yo siempre pregunto antes de tocar a alguien. Necesito recordar que solo porque un humano no dice que no al contacto físico, quiere decir que él o ella está consintiendo a ser tocado. Ambos tienen que acceder verbalmente. Siempre tienen la libertad de decir no. Y eso está bien. Yo también tengo el derecho a decir que no cuando no quiero que me toquen. Nadie puede tocarme en contra de mi voluntad. Y solo yo decido si quiero que alguien lo haga. Puedo cambiar de opinión en cualquier momento y la otra persona también. Si alguien me toca en contra de mi voluntad, le digo a esa persona que pare. Y si no lo hace, voy a buscar ayuda de un adulto de mi confianza. Es importante recordar que, si alguien te toca sin tu permiso, tú no tienes la culpa. Nadie tiene el derecho a tocarte sin tu permiso. Definitivamente estoy empezando a entender estos temas de humanos. ¿Eh? Todo ves, está bien sencillo, tiene mensajes muy importantes. Este video lo puedes encontrar también en la página de AMES Latinoamérica, que es un sitio que tiene bastante contenido de sexualidad para adolescentes, que hay que revisarlo con calma antes de decidir, de elegir, pero la mayoría tiene bastante buen fundamento del material que viene ahí. A ver, no quiere decir que solo los videos sean recursos para educar, ¿no? Pero son recursos pues que no tienes que comprar, que puede utilizar todo el mundo, que son fáciles, que le gustan mucho a las generaciones actuales. Por esto estoy poniendo como algunos ejemplos. Aquí tenemos otra, es una canción, ¿no? De un grupo que tiene unas canciones muy lindas. Se escribe así lo puede, este no lo voy a proyectar, lo pueden buscar en internet, y es una manera muy tierna de decir, pues hay secretos dolorosos y hay secretos que hay que decir. Por ejemplo, nosotros lo trabajamos por ahí en tercero, cuarto de primaria, lo entienden bastante bien, es como para hablar de estos pues secretos que lastiman a los demás y que nos pueden dañar o que pueden dañar a otra persona, y está sumamente tierno y amigable, así que bueno, pues a partir de ahí obviamente se puede trabajar secretos, se puede trabajar liberarse de algún secreto, se puede promover la denuncia pues con el personal de la institución que sea adecuado poder denunciar, se puede sensibilizar a los papás de cómo escuchar un secreto, que incluso un secreto que pueda tener algo de culpa, algo de miedo, alguna cosa así. Aquí tenemos otro video, también nada más les pongo la imagen, porque quizá es el video que más me gusta relacionado con prevención o con conceptualización del abuso sexual infantil. Este video está bueno como para primero a cuarto de primaria, tiene buenos conceptos, habla de varias circunstancias, de si te creen, de no te creen, de cómo decirlo, de empezar a sentir como extraño, y es uno de los que más me gusta porque tiene buen fundamento y conceptualmente es bueno. Se puede trabajar también con docentes, se puede trabajar también con familias, y bueno, a partir de ahí podemos
hablar de, por ejemplo, con los papás y las mamás, de la importancia de saber escuchar, de la importancia de creer. Sí, sí hay bastantes recursos. Les puse algunos ejemplos. Espero que les sirva, espero que les dé idea de que es posible educar, de que podemos colaborar, de que hay mucho que aportar, pero por supuesto también necesitan trabajar en que su personal esté bien capacitado, tenga documentación, esté bien formado, que tenga oportunidad de revisar de preferencia su propio desarrollo y que desde la dirección haya una postura clara a favor de la importancia de la educación sexual, porque es clave para la prevención de muchísimas formas de violencia y nuestro miedo al tema, pues de alguna manera luego se va a convertir en una forma de complicidad, ¿no? Dañamos sin querer. Entonces, pues es muy importante. Les invito a que mantengan este compromiso. Muchas gracias por su disposición, por su profesionalismo. Soy Gemma Ortiz del Instituto EFESA. Mucho gusto haber compartido.